Mensaje del 25 de marzo de 2020 en Medjugorje. Queridos hijos, he estado con ustedes todos estos años para conducirlos por el camino de la salvación. Regresen a mi hijo, regresen a la oración y al ayuno. Hijitos, permitan que Dios le hable a su corazón, porque Satanás reina y quiere destruir sus vidas y la tierra por la que caminan. Sean valientes y decídanse por la santidad. Verán la conversión en sus corazones y en sus familias. La oración será escuchada. Dios atenderá sus súplicas y les dará la paz. Estoy con ustedes y los bendigo a todos con mi bendición maternal. Gracias por haber respondido a mi llamado. Bueno, me han pedido que comente este mensaje, hace tiempo que no lo hacía, especialmente porque ha sido dado en medio de este confinamiento a que nos tiene sometido el virus. Bueno, más precisamente las autoridades civiles por causa del virus. Y también ha sido dado en medio del padecimiento de esta lamentable veda sacramental a la que ya me referí antes y en más de una oportunidad. Bueno, la pregunta es, que me hacían, ¿no? ¿La Virgen es ajena a todo esto? ¿Lo pasa por alto? ¿O bien lo está aludiendo cuando dice que Satanás reina? Y sean valientes, también nos dice. Ante todo, debo decir dos cosas. La primera es que la Santísima Virgen apenas se habló de la guerra cuando la guerra se desató en los Balcanes. Aunque sí lo hizo antes. Incluso se presentó exactamente 10 años antes como Reina de la Paz. Porque hay que recordar que la guerra comenzó justo en el 10º aniversario de las apariciones. En segundo lugar, sí que dijo, pero como hace ella, con suma delicadeza, sin alarmismos, con respecto a la guerra, por lo menos el estilo, digamos, de Medjugorje, con respecto a la guerra, había dicho que se podía evitar con la oración y el ayuno. No la entendían, creían que hablaban de la guerra en ningún otro lugar. No entendieron que, si bien se refería a todas las guerras, también estaba hablando en particular de esa guerra que abatiría esa zona. Justamente Bosnia, ¿no? Ahora la situación es similar, porque si miramos bien, ya nos había advertido. Y me refiero al mensaje del 25 de julio del pasado año, del 2019, cuando dijo, entre otras cosas, hijitos, vendrán las pruebas y ustedes no serán fuertes, y el pecado reinará, pero si son míos vencerán, porque su refugio será el corazón de mi Hijo Jesús. Y agregaba, hijitos, regresen a la oración hasta que la oración se convierta en vida para ustedes de día y de noche. Siempre. Bueno, eso era magnífico también porque estaba pidiendo, o apoyando, no es la palabra, ¿no? Pero alentando a la oración perpetua, que es la oración día y noche. Es decir, nos estaba advirtiendo de que iban a venir fuertes pruebas. Y en parte ya llegaron, ¿no? Ahora además alude al reino de Satanás. Es algo tremendo y lo estamos experimentando desde hace tiempo. Satanás reina, sí. Reina en parte porque dejamos que reine en nosotros. Le damos lugar. Ciertamente que es muy, pero muy fuerte y consigue doblegarnos si no estamos afirmados fuertemente en la fe. Hay que recordar, Santiago el Menor nos dice en su carta, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y algo parecido dice San Pedro en su primera carta. Sed sobrios y velad, porque vuestro enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Resistir en la fe. Es de la fe en Cristo que se lo vence, porque es Cristo quien vence en nosotros.
Se resiste desde la fe. Se resiste desde la afirmación y el reconocimiento de Jesucristo como nuestro Salvador en la unión con Él. Solo resiste refugiándonos en su corazón. Como dice la Virgen, las pruebas serán muy fuertes, pero vencerán porque su refugio será el corazón de mi Hijo. Es decir, yo los voy a llevar desde mi corazón, donde ustedes quieren estar y que me están siguiendo y están consagrados, al corazón de mi Hijo. Bueno, resistir en la fe es resistir desde la santidad. Sabemos que el Señor en el Evangelio al diablo lo llama príncipe de este mundo. Y así en San Juan aparece, y aparece no una vez, sino 3 veces. Y voy a decir cuáles. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 12:31. Ya no hablaré muchas cosas con vosotros, porque llega el príncipe de este mundo. En mí no tiene ningún poder. Juan 14:30. Y en lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo será juzgado. Juan 16:11. Vamos a ver esto de Juan 16. ¿A qué se está refiriendo? En este último caso está hablando Jesús de la venida del Espíritu Santo, a quien enviará. Y decía que cuando viniese el Paráclito, convencería al mundo de 3 cosas. En cuanto al pecado. Ahora, ¿cuál es el pecado? Atención, aquí en San Juan. El pecado es no creer en Jesucristo. Todo se juega, tanto ayer como hoy, en torno a la persona de Cristo. No se trata de creer así en Dios, sino de creer en Jesucristo. Ahí está la gran división. Ahí está. Es decir, el pecado, los judíos, por ejemplo, creen en Dios, pero no en Jesucristo. Permanecen en el pecado. Los musulmanes creen en Dios, pero no en Jesucristo. Permanecen en el pecado. ¿Y quién está convenciendo al mundo de eso? El Espíritu Santo. Dice después, en segundo término, en cuanto a la justicia. ¿Cuál es la justicia? La justicia es que Él, después de cumplir su cometido, Jesucristo, la misión por la que el Padre lo envió, Él va a regresar al Padre. Es decir, la justicia es que Él vuelve a la gloria que ya tenía desde la eternidad. Y por fin, el Espíritu Santo convencerá al mundo, dice, en lo que estaba aquí aludiendo, en lo referente al juicio. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo será juzgado. El juicio es la victoria de Cristo sobre Satanás, la victoria definitiva en la cruz. Entonces, ¿cómo dice la Gospa que Satanás reina? Bueno, ante todo, porque si bien fue derrotado por Jesucristo, como recién decía, debemos nosotros derrotarlo también por Jesucristo. A Satanás se le dio un tiempo, un siglo, y está por terminar. Esa fue la revelación que recibió el Papa León XIII, la visión que tuvo, y es lo mismo que la Virgen le dijo a Miriana, creo que fue al comienzo de las apariciones, que este siglo, decía por el siglo pasado, está bajo Satanás. Eso mismo también lo había revelado la beata Ana Catalina Emmerich. Le fue dado un siglo. En ese siglo quiere destruir a la Iglesia de Cristo. Hace 2000 años lo intentó. Intentó en su locura derrotar a Cristo, al Hijo de Dios. Seguramente sin saber plenamente quién era Jesucristo, quién era el Hijo de Dios. No un mero título, ¿no? Sino, querría que fue, un dioscuros, es decir, un semidios. Sin embargo, era Dios mismo en la carne. Y quiso destruir la cabeza y, por supuesto, fue vencido. Ahora trata de destruir al cuerpo, a nosotros, la Iglesia de Cristo. Y lo hace de 1000 modos. Diría que ahora de todos los modos. Y uno de esos, peligrosísimo, el más peligroso de todo, es desde dentro de la misma Iglesia. La afirmación que Satanás reina tiene implicaciones tremendas. Reina en el mundo, porque todo lo tiene, sí. Tiene los gobiernos,
tanto las administraciones como los tribunales, como las legislaturas, tienen las organizaciones internacionales, lo sabemos, lo estamos viviendo, ha tomado posiciones también en la misma iglesia. En cuanto a esto último, no digo nada nuevo, ¿Acaso no lo dijo hace más de 40 años atrás el Papa Pablo VI? Cuando dijo, por alguna grieta de la iglesia se ha filtrado el humo de Satanás. Pues queridos hermanos, ahora no es ya el humo, sino el mismo demonio que entró. Y lo hemos visto con los escándalos. Pero no solo los escándalos sexuales, que en sí tienen mucha gravedad, claro. Además por lo que hacen de escándalos, que apartan de la iglesia y acusan a la iglesia. Sino, y el daño además a las víctimas, ¿no? Sino también con los escándalos doctrinales. Estos son más graves todavía, porque también afectan a la salud del alma de todos, a la salvación. Con la apostasía de poner en el centro al hombre, desplazando a Dios. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, llama demonios a los ídolos. Tengamos también presente que cada aborto voluntario es un sacrificio a los demonios, como lo eran los que sacrificaban sus hijos a Moloc. Pensemos también que en el documento de la masonía se recomienda incentar los ritos, digámoslo para decirlo de alguna forma así, digamos muy evidente, ¿no? Pachamámicos, a los ídolos en el ritual católico. No lo dice así, lo estoy diciendo yo así, ¿no? Pero es el espíritu, por todo lo que hemos visto en Instrumentum Laboris, y lo que se escribió en el documento final, en punto, sobre todo, hay más, pero en el 119 recomienda estudiar, dialogar, según usos y costumbres de los pueblos ancestrales, la elaboración de un rito masónico. Y en el número 119 dice, debemos dar una respuesta auténticamente católica, así la llaman. Hay que ver que entienden por eso de auténticamente católica, es decir, porque universal, abarquemos todo, ¿no? En el fondo, ese auténticamente católica a mí me suena a un eufemismo por sincretismo, ¿no? A la petición de las comunidades amazónicas, a ver quiénes son los que piden eso, ¿no? De adaptar la liturgia, valorando la cosmovisión, las tradiciones, los símbolos y los ritos originarios que incluyan dimensiones trascendentes, comunitarias y ecológicas. Toma. Hay que saber leer entre líneas lo que está diciendo eso. Es meter todo eso adentro del rito católico. Es decir, en fondo es todo lo que estoy diciendo y de ahí lo del rito que se cumplió en los jardines vaticanos. A la prueba me remito. La introducción de ídolos en San Pedro, en otra iglesia. A Satanás le queda poco tiempo. Se acaba el tiempo concedido por Dios. Y de ahí su tremenda agresividad. Satanás no solo siempre nos tienta, nos seduce, porque esa es la forma ordinaria, ¿no? Seduce a nuestra carne, que es su aliada, y lo hace a través del mundo, que es su otro aliado, sino que también nos aturde, nos confunde, nos encandila. Este es el tiempo de la gran confusión. Y confunde a los fieles. Y al aturdirnos impide que escuchemos la voz de Dios en nosotros. Entonces, para escuchar a Dios, como pide la Virgen, tenemos que abrirle el corazón a Él por medio, como dice ella, de la oración y de las privaciones voluntarias, el ayuno, ¿no? Y también las penitencias, agrego, ¿no? Pero la Virgen dijo oración y ayuno, volver a la oración y el ayuno. Lo digo a todos, me lo digo a mí primero, tengo que volver al ayuno, privarme. Ahora recibí una tarjeta de un abad amigo de Rumanía, que es es un monje, claro, es abad, y me decía que en esta tarjeta de Pascua, que ellos son greco-católicos, así que la celebran junto con los ortodoxos, el calendario juliano. Pues me decía que
en la tradición antigua, que viene de la judía, el ayuno tenía este significado. El alimento es la vida. Entonces es equiparar el alimento a la vida. Por lo tanto, el ayuno es dar la vida. Dar la vida. Entonces, dar parte de mi vida por otro, ayuno por otro, oro y ayuno por otro, o darlo también a Dios, ofrecer esta vida que Él me da. Así que eso es interesante. Esto ¿qué tiene como efecto? Despejarnos del mundo, de la carne. Y por tanto nos apartamos de los medios de ataque del enemigo, de la seducción. Y orando nos dirigimos a nuestro Creador, a nuestro Salvador. Por eso el llamado es a dejar la mediocridad, a ser valientes, a decidirse por Dios. Decidirse por el combate, porque es el Señor quien combate en nosotros. El combate no lo podemos eludir, El que crea que porque no combatir al enemigo se encierra, se va a salvar, está al contrario, le está dando el doble de fuerza. Cuando nosotros cerramos las iglesias y no decimos nada, o no nos oponemos a los atropellos que han habido, de las autoridades, por ejemplo, como pasó en Italia, en España, en otros lugares, le estamos dando doble fuerza al enemigo. Lo que están haciendo con las iglesias católicas jamás lo harían con una mezquita, jamás. ¿Por qué? Porque les tienen miedo. Nosotros, en cambio, con esa pasividad estamos permitiendo que el enemigo tenga más fuerza. Aquí no hay que rehuir el combate, sino que hay que ir fortalecido al combate. Hay que decidirse por la conversión, por caminar hacia la santidad, que ahí está la fuerza. Porque la santidad es unión con Cristo, es acercarnos cada vez más a Dios, buscando su amistad, sintiendo repugnancia, aberración por cualquier mínima ofensa que podamos hacerle a Dios. Por eso también ese camino de oración y privación, de ayuno, de despojamiento, es al mismo tiempo de reparación por las ofensas cometidas contra Dios. Primero pedirle perdón nosotros y reparar por los demás. Y no se trata aquí de fórmulas ni para rezar ni para nada, porque todas las fórmulas ayudan, sí, pero si no está el corazón de nada sirven. Lo que nos pide la Virgen siempre, en Medjugorje especialmente, es el corazón, la actitud del corazón, la disposición, la apertura, el abandono a Dios. Y lo hacemos por medio de María. Si nos decidimos por este camino de santidad, por cierto que seremos escuchados, como nos dice ella, y preservados de todo mal, y por sobre todo del absolutamente letal virus de la apostasía y del pecado. Ave María Purísima.